Agradecemos su sintonía en este sábado, en el que estaremos hablando con José Abreu de Participación Ciudadana, específicamente el coordinador general, sobre lo que ha estado aconteciendo en el tema del operativo Calamar. Vamos a dar una observación quizás diferente, porque es objetiva, es sin pasión, es realmente pensando como sociedad civil, que somos todos. Sociedad civil somos todos, no es participación ciudadana solamente. A un conjunto de cosas relacionadas entre sí se le llama entramado. Y yo creo que es la palabra más apropiada cuando usted escucha todo lo que se está diciendo del operativo Calamar con un expediente que supera las 2.000 páginas, involucrados 3 funcionarios del pasado gobierno de alto nivel, donde se involucra bienes nacionales, catastro nacional, banco de reserva. En este último, por ejemplo, allanamiento, vamos a decir así, participaron 300 fiscales, asistentes, más de 40 allanamientos en el domingo pasado, en Santo Domingo, San Pedro, La Romana. O sea, señores, definitivamente nosotros tenemos que, como ciudadanos, empoderarnos y hacer que, si todo eso que se está diciendo es cierto, que lo ideal sería que no sea cierto, pero usted se pregunta cuando escucha quiénes están formulando este trabajo, que no es porque idolatramos a nadie, pero han demostrado que le importa el país, y han demostrado seriedad en su trabajo de años, como doña Miriam Germán, nuestra procuradora, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Camacho. O sea, tú te haces la pregunta, tú no lo quieres creer, y tú te haces la pregunta, cónchole, pero ¿cómo hago? ¿Cómo niego ante quienes están diciendo que esto es verdad, con pruebas que están documentadas? Joseph, bienvenido a Conexión Global RD, como siempre. Muchísimas gracias, Escalante, por la invitación a tu programa. Ya la tercera, cuarta vez que participo. Y es tuyo este programa. Para mí siempre es un placer. Aquí estamos. Yo sé, tú escuchaste el introito. Yo estoy realmente deseando que hubiese querido que nada de esto sea cierto, porque estamos hablando de ciudadanos dominicanos que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer hoy una miradita o una mirada lo más profundo que nos permita la circunstancia sobre esta situación, este operativo. Yo sé, ¿cómo lo ven ustedes que investigan, que reciben documentos que no es de todo el mundo en el sentido de resultado que ustedes buscan en la medida que han podido? ¿Cómo podemos ver este entramado, yo sé? ¿Qué nos dice todo esto que estamos viendo en la República Dominicana? Lo primero que dice este entramado es el nivel al que había llegado la corrupción en lo que se configura como una captura del Estado dominicano. Captura porque ya abarcaba a lo que son todos los niveles, todos los más altos niveles, los más altos funcionarios de la más alta categoría, desde ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda, Contraloría General. Estamos hablando de todos los funcionarios, y esto tenemos que verlo en conjunto también con el caso, por ejemplo, Medusa, que tenía el máximo órgano de persecución también coactado, según obviamente las acusaciones que preparó el Ministerio Público, que si bien hay que mantener la presunción de inocencia, cuando miramos los expedientes, son investigaciones muy bien documentadas, son investigaciones muy bien, con evidencias sólidas y fuertes, muy distintas a las que se prepararon en gestiones anteriores, como la de Jean Alain Rodríguez, por lo que esa presunción de inocencia que debe destruirse más allá de toda duda razonable, lo que dice la legislación, hay alta probabilidad de que así sea, de que sea destruida y de que tengamos por fin condenas ejemplares en materia de corrupción administrativa en este caso. Este caso tiene muchas lecturas, muchas dimensiones. Aparte de la magnitud de lo que representa la captura de Estado que tenían las estructuras de corrupción, también vemos la necesidad imperante, que nosotros hicimos mucho énfasis en las discusiones de la ley electoral, de regular el financiamiento de la campaña electoral,
porque esto fue uno de los elementos novedosos que trajo la investigación, que era conocida ampliamente por muchos de los ciudadanos de los que nos mantenemos en este medio. Sabíamos que esta investigación estaba en curso, sabíamos que era contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y de una estructura de funcionarios vinculados al área económica o al área de administración económica de recursos, como la Contraloría, el Banco de Reservas de la gestión anterior del expresidente Medina, pero no sabíamos el fin. El fin nos enteramos, por lo menos la gran parte, nos enteramos cuando salieron las órdenes de allanamiento, se publicaron, y ahí explicó el Ministerio Público que esta estructura trabajó con el fin de conseguir recursos económicos para financiar la campaña electoral del ex candidato presidencial, primero las primarias del señor Gonzalo Castillos, primero las primarias en octubre de 2019 y luego ya el financiamiento de la campaña electoral en general. Ese fue el origen, esa fue la parte novedosa que trajo. Y de ahí entonces se destaca esa imperante necesidad que nosotros manteníamos en el debate de las leyes electorales, de que sean regulados los topes de gastos, de que sean sancionados adecuadamente los informes de gasto que deben presentar los partidos políticos, y que se estableciera que los candidatos a nivel individual, que son los que reciben una gran parte de los recursos, también sean obligados a hacer esos reportes de gasto y sean sancionados si no lo hacen de la manera adecuada, porque muchos reportes de gasto que nosotros lo analizamos en la campaña electoral 2020, tanto del Partido de la Revolución Revolucionario Moderno, como del PLD, como de la Fuerza del Pueblo, vimos que a veces de los que presentaban gasto no tenían esa amplitud en materia de transparencia, no tenían la calidad que te permitiera a ti verificar el origen efectivo de las personas que estaban aportando. Y los sustentos también dejaban mucho que desear, porque eran facturas a mano, de talonario, de esas facturas que se compran, y se pagaban con ese tipo de facturas informales, se pagaban hasta 30 millones de pesos y se ponían ahí para impresión de t-shirt o para realización de t-shirt sin ITEVIS, sin comprobante fiscal, sin especificar el RNC de la empresa. O sea, con una informalidad terrible. Entonces están haciendo un informe de gasto, como lo cumple la ley, pero no con la calidad. Y evidentemente esto permite que tanto dinero ilícito, producto de la corrupción, como dinero ilícito, producto de falco al Estado Dominicano o dinero ilícito del Estado mismo, entre a las campañas electorales, desequilibre esa correlación que debe haber, esa libre competencia que debe haber en una buena democracia entre los candidatos que están participando. Y por eso nosotros hacíamos un énfasis importante en la oportunidad, y lo mantenemos. Ya perdimos la oportunidad en la ley electoral, pero lo mantenemos con nuestra solicitud, con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de que los partidos políticos sean considerados, que la ley lo permite, la ley de lavado de activos, como sujetos obligados, para que tengan que hacer una debida diligencia ampliada de la persona que le hacen los aportes. Entonces tengan que documentar esos informes indicando: fulano de tal me aportó 10 millones de pesos, fulano de tal, ¿quién es fulano de tal? Tienen que tener una debida diligencia ampliada indicando que fulano de tal es el empresario tal, que el origen, que sus declaraciones juradas y sus estados financieros personales son estos, y de ahí obtuvo los fondos para hacer el aporte a la campaña. Tiene que demostrar una debida diligencia ampliada con toda la documentación, y obviamente todo esto no puede hacerse en efectivo ni en fundas negras. Tiene que ser por transferencia o cheque emitido de una cuenta bancaria de esa persona en beneficio de la entidad política o del candidato que corresponda. Eso era nuestro requerimiento. Y una tercera lectura, estamos hablando de 30 mil millones de deudas reconocidas, casi 12 mil millones de pesos que en beneficio de la estructura. 12 mil millones de pesos sirven en un país pobre para resolver muchos problemas y muchas necesidades en materia de comunidades que necesitan hospitales, que necesitan acueductos, que necesitan tienen muchísimas debilidades, muchísimas falencias, y esta estructura, se utilizó esta estructura para sustraer del erario público dinero que era muy necesario para llevar calidad en servicio de gasto público a las sociedades, principalmente a la sociedad más necesitada. Por un lado, porque recuerda, Joseph, que también tenemos el operativo Medusa, que lo mencionaste, Medusa, y otro operativo que antes de ese se estuvo moviendo. Cuando tú escuchas que se habla de tanto dinero, 30 mil millones de pesos, es todo el dinero del mundo, que es lo que se puede cuantificar,
Qué bueno que lo digamos, José, ¿no? No, Que, eso es lo que pertenece, porque esta estructura tiene años funcionando. Hay que entender que esta estructura tiene años funcionando. Según declaraciones de uno de los imputados, el señor Bolívar Ventura, él menciona de casos de hasta 2011. Simplemente aquí lo que se está montando es la estructura de lo que ocurrió en ese pequeño lapso de tiempo de la transición y en el lapso de tiempo de la campaña. que es otra cosa que llama mucho la atención. De lo que se está hablando en Calamar es que en menos de un año se manejaron más de 20,000 millones de pesos. Y en menos de un mes, porque la transición fue de un mes porque fue acortada primero por la postergación de las elecciones, por el tema de la pandemia, y obviamente las elecciones fueron en julio en lugar de mayo, y la transición fue en agosto. O sea que en ese mes se movieron cerca de 12,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Eso automáticamente tú lo escuchas. Por eso nosotros destacamos en nuestro comunicado del martes de la semana pasada de que fue la operación de lavado de activos más grande en menor tiempo realizada en perjuicio del erario. Y saber, señores, y lo voy a decir en medio de todo lo que estamos hablando en este momento, que este es un país que aunque está fiscalmente organizado, hay más de un 50% del movimiento económico que es informal, o sea, no reporta ITEVI ni impuestos porque el sistema no lo permite. ¿Usted sabe de dónde está ese dinero que se puede hablar, esos 30,000 millones de pesos? Señores, son de préstamos. Los préstamos están involucrados. Todos esos millones de pesos que cogen los senadores y los diputados y Hacienda. Eso implica que nosotros estamos endeudando, ¿no? Para que otros bandidos se los roben. Esa es la palabra, cuando se demuestre. Mientras se demuestre lo contrario, están acusados. Pero hay posibilidades y hay probabilidades. Y cuando vemos el expediente y la documentación, esas posibilidades se convierten en altas probabilidades. Entonces, si bien obviamente la presunción de inocencia siempre debe garantizarse, cuando tú miras la cantidad de pruebas, tú sabes que la probabilidad de la veracidad de los hechos, y cuando tú miras la lectura de cosas que en un momento, declaraciones que en un momento parecieron no tener sentido, cuando ahora tú la ves en conjunto ya, cuando tú conoces el trasfondo, entonces tú entiendes que algo, no sé si te puedo poner un audio, se lo puedo colocar aquí para que se escuche un poquito. Dale, más. ponlo. Es del expresidente Medina, posterior a la campaña, donde hace referencia a la inversión que tuvo que hacer en esta campaña. Vamos a ver si se escucha. Ustedes saben ¿Se escucha? que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano suyo y llevarlo a los lados. ¿O es verdad o es mentira eso? Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla ahora. Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. La campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla ahora. Ramón, que trabajó conmigo en eso. José Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe. O sea que eso es una confesión, José. Cuando vemos todo el escenario, uno comienza a entender, y cuando vemos la denuncia que hacían los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que perdieron de Gonzalo en ese momento, cuando unimos todo esto, entendemos que, bueno, esto tiene algo de veracidad, y luego viene el Ministerio Público y aporta esta acusación. Entonces sí, la presunción de inocencia existe y hay que preservarla sobre todo, y el debido proceso sobre todo. En toda sociedad que se prevé como un Estado social y democrático de derecho, eso debe ser los fundamentos. Eso tiene unos principios fundamentales del derecho romano que deben ser preservados. Pero cuando tú lees todo esto, o sea, tú entiendes que hay altas probabilidades de que esto realmente ocurrió como corresponde, y obviamente debemos juzgarlo en ese ámbito. José, también llama mucho la atención la estafa
en la que varias familias dominicanas fueron sometidas. Extorsión. Extorsión, engaño, manipulación de las firmas. O sea, no, es que fue como un entramado criminal. Que solo era posible con una captura de Estado. Porque obviamente... O sea, solamente era posible cuando desde el Estado hayan personas con todos los involucradas. elementos, porque se violentaron todos los elementos de control según la acusación del Ministerio Público, todos los elementos de control interno y de control bancario. Porque si se fijan, el señor Bolívar Ventura dice cuando le hacen la propuesta, principalmente de la sobrevaluación de cubicaciones, que era como comenzó la estructura con sobrevaluación de cubicaciones, para ir sobrepagarle, hacer adendas de contratos de obra de construcción en curso, de pagar deudas administrativas viejas. Esa era la parte de Ventura. Pero hay una parte que eran solares. Incluso si usted lee el expediente, que debe leerlo, aunque cueste un poco, porque usted si usted sabe leer y escribir, usted tiene que leer ese expediente. Que comiencen con la orden de allanamiento, que es más resumida y más o menos le da una idea de dónde viene. Y ya en el expediente de solicitud la orden de allanamiento se amplía. Mire, nosotros vamos a ir a la pausa comercial primera y volvemos en breve para continuar hablando desde esa mirada que le estamos dando al caso Calamar. Conjunto de cosas relacionadas entre sí, un entramado de corrupción. Le voy a decir algo, entre ese grupo de personas, gente que yo aprecio mucho, y al país, lo que más le convenía y le conviene es que no fuera cierto, porque el país ha perdido miles de millones de pesos. Mire, cuando dicen 30,000 millones, es lo sustentable, lo demostrable. Eso es mucho dinero, ¿eh? No, eso es incuantificable. Porque usted sabe que la corrupción no puede ser medida exactamente cuánto se movió en general. Pero mire, le voy a dar una idea para que usted tenga hasta dónde fueron de alguna manera u otra, según la acusación, abusadores, falta de respeto y todos los epítetos que usted pueda. Cuando usted vaya por el malecón, chequéese los arrecifes, mírese a la derecha si usted viene del sur y si viene del este, mírese a la izquierda. Óigame, dentro de la corrupción declararon eso como una deuda pública. Los arrecifes, yo sé. Los arrecifes. Que te quería contar, bueno, la estructura, la deuda reconocida en este ambiente de la cesión de crédito y la deuda por expropiación de terreno era de 30.871.000. Aclaremos algo. Habían muchos terrenos que debió pagarse desde cuando Trujillo. Y ahí voy. 30.871.000. Esa era la deuda. 30.871.600. Esa era la deuda pública en función de expropiaciones. Reconocida. Obviamente sobrevaluada, porque por eso se incluyó al de Catastro Nacional y al de Bienes Nacionales para sobrevaluar. Si a usted realmente le correspondían 11 millones, pues sobrevaluaban eso para que dijeran 20 millones el reconocimiento de deuda y más o menos compensara. De eso se llegaron a pagar dentro de la estructura, o sea, lo que entró efectivamente, aprovechó la estructura, fueron 17.400.000, que todavía es muchísimo dinero. Mucho. De eso recibieron los que tenían derecho a recibir 5.478.000. 5 millones de 14 de mil 17.000. Y la estructura se quedó con 11 millones, 12 mil millones de pesos. Ellos se quedaron con más del 60% del dinero disponible del dinero pagado a los que tenían el legítimo derecho. Ahí hay partes que eran sobrevaluaciones y partes que eran parte de la extorsión que le hacían y parte de gente que abusaron de ella, como salió en un reportaje de esa distinguida periodista Yulisa Céspedes, donde mostraba personas que supuestamente habían recibido pagos millonarios y eran centavitos. Personas que lo pusieron a firmar documento en blanco. Exactamente. Y de eso recibió directamente Fernando Crisóstomo y Mimilo 10.000 millones de pesos, que era para entregarlo a la campaña electoral, y ellos se quedaron
para su beneficio por estructurar todo esto con 1.894 millones de pesos. Según el expediente acusatorio. Según el expediente acusatorio, porque obviamente partimos todos de la investigación que hizo primero la unidad de antifraude de la Contraloría y luego amplió el Ministerio Público, que es bueno reconocer que la unidad de antifraude hizo un trabajo muy bueno, pero tuvo un alcance limitado porque tienen recursos limitados de alcance, o sea, no pueden solicitar, no tienen la misma capacidad de investigación y de penetración que tiene el Ministerio Público. Ya el Ministerio Público triplicó todo esto. Y dice el Wilson Camacho, en el conocimiento de una acción que les hizo el abogado Ángel Lockhart contra este informe de la Contraloría para tratar de anularlo, de que ese informe no representa ni el 5% de lo que ellos lograron recaudar en materia de pruebas. O sea, que obviamente en caso de que ese informe sea considerado nulo, aún así el caso va a tener suficiente información para lograr condenas ejemplares, en este caso particular. Entonces, esta estructura fue la forma, esta fue la fase final de consolidación de esta estructura, de esta hambre de dinero, de recursos que tenía para financiar esta campaña electoral, que comenzó inicialmente con la sobrevaluación de cubicaciones. Primero, el pago de deudas administrativas viejas. Que es donde se contacta el ingeniero Ventura. Correctamente. Y segundo, la sobrevaluación de cubicaciones sobre supuesta adenda y trabajo que nunca se realizaron y se pusieron ahí como que se realizaron, se reconocieron como deudas y después se pagaban con la condición de que fuera devuelta como aporte de campaña una gran cantidad de dinero que se hizo en efectivo. Pero eso no le fue suficiente. El candidato, según dice el expediente, seguía llamando: todavía necesito más dinero. Entonces se armaron otra estructura conocida como el proyecto o el programa en el Ministerio de Hacienda con las bancas de lotería. Identificaron un grupo. Bancas de lotería que algunas incluso no estaban legal. No, sobre todo las que no estaban legales. Fueron identificadas. La mayoría no estaban legales. Fueron identificadas todas estas bancas y para no cerrárselas lo extorsionaban a los banqueros, indicándoles que tenían que pagar grandes sumas de dinero para no ser cerradas. Y eso por ahí le permitió. Se habla de uno que llegó a pagar 47 millones de pesos. Correctamente. Entonces, todavía esa hambre no era saciada y esta persona necesitaba más dinero y más dinero. Y como decía el audio que acabo de conocer, las presiones por conseguir más dinero que le hacíamos. Y de Palacio llamaban, dice el expediente, que necesitaban más dinero, en aquella reunión. Entonces, se aparece el señor Mimilo Jiménez, según el expediente, y dice: yo tengo la forma de lograr conseguir más dinero. Y ahí es que entra esta última estructura de la cesión de deuda y las expropiaciones, que es donde reúnen esa gran cantidad de dinero importante y que lograron ejecutar de 30.000 a 17.000, o sea, un poquito más del 50% de lo que pretendían en ese lapso de tiempo. Entonces, estamos hablando de una estructura importante, de uno de los casos de corrupción más grandes que ha conocido la República Dominicana en materia de monto involucrado y en materia de alcance de las estructuras de poder comprometidas en una gestión administrativa. Y en materia de tiempo, porque han roto el récord. Y en un lapso de tiempo importante porque tenían una necesidad y justamente esa misma necesidad fue lo que los obligó a inobservar todas las formas y a no cuidarse. Y obviamente es lo que tiene la oportunidad de que tengamos un caso altamente sólido que ha llevado al Partido de la Liberación Dominicana a tratar de llevar esto a un terreno político, porque en el legal aparentemente entienden que no tienen oportunidad y lo que están apostando al caos, a generar una crisis para que luego, como normalmente hacen todos los políticos en muchas partes, principalmente en partes latinoamericanas, tratar de llegar a un acuerdo y que esto no se solvente en los tribunales donde no tendrían oportunidad. De eso quería hablarte. ¿Para qué debemos prepararnos como país? ¿Cuál es el estatus hoy sábado de esos 20 personas involucradas, con los 3 líderes a la cabeza, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero José y Ramón el Peralta. amigo Peralta? ¿En qué están ellos? ¿A medida de coerción mañana? Bueno, el Ministerio Público solicitará medida de coerción. La medida de coerción que solicite, evidentemente el Ministerio Público es altamente probable que solicite prisión preventiva. Hemos reiterado en varias ocasiones que además del principio de presunción de inocencia, es una medida excepcional que no debería, se supone que ningún imputado debe conocer su curso en prisión a menos que la investigación lo amerite. El Ministerio Público ha dicho que esta investigación tiene más de 2 años, o sea que está altamente avanzada
y el juez tendría que valorar, porque el juez es que finalmente autoriza una medida de coerción, tendría que valorar qué tanto pueden comprometer estos imputados la investigación y qué tanto riesgo, qué tanto arraigo y qué riesgo de fuga pueden tener estos imputados. A muchos les ha ayudado, en el caso de Donald Guerrero, que ha viajado conociendo de la investigación y del alcance y conociendo de los hechos, porque según el Ministerio Público él lo ejecutó, ha viajado fuera del país y ha regresado sin mayores inconvenientes. Entonces Los demás no han salido. Los demás no han salido. Eso de alguna manera lo beneficia en ese sentido. O sea, lo que tú nos estás queriendo decir, José, que la probabilidad de que no necesariamente la medida de coerción sea una detención en prisión. Sabemos que es la que va a solicitar el Ministerio Público. ¿Ah? Sabemos que es la que va a solicitar el Ministerio Público. Pero el juez tiene elementos para otorgarle otra. ¿Cómo cuáles? Como prisión domiciliaria o impedimento de salida con grilletes. Presentación periódica. Tiene los elementos para hacer otra medida de coerción y no debe sorprendernos como sociedad, porque eso no tiene ningún problema. Eso ocurre en toda parte del mundo y es parte de la garantía del derecho de la presunción de inocencia y no compromete en lo absoluto el caso. Eso es interesante que lo entendamos como sociedad. O sea, no necesariamente tienen que estar en una cárcel para estar detenidos, para tener una medida de coerción. Lo que sí usted puede tener la seguridad es que ellos, cuales sean que estén siendo juzgados, no se van a mover en la ciudad como nos movemos nosotros. Eso no es cierto. Ellos pudieran tener una prisión domiciliaria y tenemos que aprender y crecer como país y aprender a no convertir los fenómenos sociales en circo, porque no nos conviene ni a los imputados ni a nosotros. Nosotros tenemos que crecer y exigir que se cumpla paralelamente con la justicia, pero nunca olvidando el respeto al derecho que tienen ellos como ciudadanos, lo tienen como humanos, que se deshumanizaron cuando pusieron la mano en el erario público, porque estamos hablando de un Estado subordinado. Me gustó mucho esa expresión, que se la escuché en una entrevista a Jiménez, a Ramón Emilio Jiménez, y me gustó mucho cuando él decía, esto es un Estado subordinado. Es cierto, nosotros no podemos ir, demasiado bien estamos con relación a lo que por años hemos venido viviendo. Usted como país tiene que ser parte de la solución, y la solución no es arrabalizar la justicia, ni defendiendo el proceso, ni acusando el proceso. Es moviéndonos en lo social y en lo cívico, apoyando, por ejemplo, la Procuraduría. Eso es un acto cívico. Nosotros entendemos que el país requiere que todos nos unamos porque tiene que imperar la justicia. Tiene que imperar, así como debe imperar el debido derecho y el debido proceso, nosotros tenemos que asegurarnos que la Procuraduría pueda seguir trabajando. El que sea inocente, que demuestre su inocencia. Eso es lo mejor. Lo mejor sería incluso que en el país hoy no se estuviera hablando de eso. Eso hubiese sido lo mejor para el país, porque déjeme decirle, cuando hablamos de 30,000 millones de pesos, nosotros sabemos que no se sabe realmente cuántos son. ¿O me equivoco, José? Sí, realmente el alcance, eso es la estructura de esta estructura. Pero la estructura de expropiaciones y de reconocimiento de deudas antiguas o deudas administrativas para ser pagadas mediante esa modalidad de que una estructura se queda con un descuento de la misma a cambio de reconocerte o de conseguirte ese pago de esa deuda antigua. Es una estructura antigua que tiene mucho tiempo funcionando, aunque no con esa dimensión que se aprovechó ahora, sino que era algo que se identificaba en uno que otro caso, se aplicaban estos acuerdos y la estructura sería que según el expediente, el titular de esa estructura, y a quien Mimi lo dice, yo conozco una persona que nos puede ayudar a conseguir dinero, es el señor Crisóstomos. Fernando Crisóstomos me parece que se llama. Sí. Y él es el contralor. Pero es la persona que ellos ubican. El contralor era, no recuerdo el nombre, era... se me escapa ahora. Pero Fernando. Pero Fernando Crisóstomo no era el contralor, era una persona que ellos buscan, que es la que conoce la estructura y la aplica, parece que está vinculado a ella desde anterior a eso. Y le dicen, bueno, vía este señor podemos conseguir más dinero. Y ahí es que viene el tema de la estructura. Pero era una estructura que no era posible, como mencionamos,
sin la captura del Estado porque tenían que violentarse controles de Tú la ley usas de una lavado de palabra activos. muy chula, la captura del Estado. Lo que yo se quiere decir es que el Estado fue secuestrado. Usemos una palabra como más clara. Si todo lo que está diciendo Calamar, Medusa y todos esos operativos, el 13, todo está hablando de un Estado secuestrado. Sí, porque tenemos que entender que el marco legal existe, los controles existen y si se aplican no permiten que estas estructuras ocurran. Y por eso es que Bolívar Aventura dice, no, es que yo no puedo hacer eso porque la ley de lavado de activos me lo impide. Y ahí entra el del Banco de Reserva Entonces para ahí violentar entra- los controles Ahí rompen los controles. y manejan a grandes cantidades de dinero en camiones blindados, según el expediente, del Banco de Reserva, retiran esos pagos y no observan todos los procedimientos de control que debe tener el banco en cumplimiento de la ley de lavado de activos. Incluso dicen personas que hubieron depósitos y retiros en sus cuentas bancarias que no le aparecían en su estado cuando ellos hacían la consulta, pero ocurrieron efectivamente. O sea, no los registraron dentro del banco, no registraron esa entrada y salida para que no hubiera el cruce de información de reporte de operaciones que hacen con DGI, que hacen con la unidad de lavado de activos, la unidad de análisis financiera del lavado de activos. Entonces, por eso esta estructura no era posible. O sea, no es que un individuo particular puede articular esta estructura. No era posible sin que se permeara el Estado en su más alto nivel. Y por eso es que se captura el Estado en este caso. Y pudiéramos decir, Joseph, para pasar a la próxima pausa comercial, cuando tú hablas del Estado, el Estado tiene una cabeza y gobierna con un cuerpo. ¿Es posible que estos funcionarios sean culpables y el presidente del momento no? Mira, de posible, es posible. De probable, habría que ver. El mismo expediente señala que el expresidente requería el dinero a sabiendas del origen ilícito del mismo. Dice el expediente, ya los fiscales en la Procuraduría tendrán que demostrar eso cuando someta su acusación. Lo dice el expediente y lo tienen que demostrar los fiscales. Evidentemente, no, porque el expediente ahora de conocimiento de medida de coerción es un expediente preliminar, no tiene la acusación. La acusación viene cuando se cumple el plazo del periodo de coerción que dicta el juez mañana domingos. Entonces, cuando se cumple ese plazo, que tenga la obligatoriedad de presentar la acusación, ahí ya deben mostrar todas las pruebas que han reunido en la investigación formal. Que es un máximo de 18 meses. Es un máximo de 18 meses aproximadamente. Sí. Entonces, ahí tendrán que pudiera ser antes. Imaginémonos que estamos listos en un mes. Bueno. Entendemos que pudiera ser antes porque ya el Ministerio Público lo hizo al revés en este caso. Sí. Hizo primero la investigación y luego sometió el caso. Inició el proceso. Entonces entendemos que pudiera ser muchísimo antes, pero ahí es que se va a conocer si ellos realmente tienen las pruebas y ahí es que inicia el juicio. Primero el conocimiento de la audiencia preliminar y luego el juicio de fondo si el juez lo valora. Bien, vamos a la segunda pausa comercial y volvemos con José Abreu. Viendo desde nuestra panorámica el operativo Calamar. Lo que podemos ver, hay mucho que ver. Les vamos a sugerir que busque la orden de allanamiento, que es más resumida, pero lea el expediente, trate de encontrar de alguna forma, acostúmbrese a documentarse para que usted no tenga que oír a otro y depender de lo que el otro quiera que usted crea. Sea libre con el conocimiento. Joseph, un tema que a mí me llama la atención son los acuerdos. ¿Está el país preparado para hacer los acuerdos serios realmente desde la Procuraduría? Los acuerdos son parte del ordenamiento del Código Procesal, está establecido en el Código Procesal, son parte del ordenamiento, los juicios penales abreviados, son parte de todo sistema de justicia y son altamente necesarios, porque una de las características de las estructuras criminales en todos los sentidos, tanto estructura del crimen organizado tipo narcotráfico, estructura de corrupción como en este caso, estructura de trata de personas, todo tipo de estructura criminal tiene una característica de que son sofisticadas, tienen elementos ocultos y poca evidencia visible
que se pueda recuperar. Entonces se necesita una guía para saber dónde buscar y dónde encontrar. Y esa guía la aportan esos testigos claves, que obviamente cooperan en el marco de recibir un beneficio. Estos beneficios, estos acuerdos que hace el Ministerio Público, tiene un rango de aplicación. Hay penas, hay delitos con los que no se puede llegar a acuerdo porque tienen una reclusión mayor y obviamente no se puede llegar a un acuerdo en nuestro derecho. En derechos como en el de Estados Unidos sí se puede llegar a un acuerdo. Hay que conocer, por ejemplo, por poner un ejemplo, el famoso sicario de Pablo Escobar, Popeye, que mató cientos de personas reconocidas, sin embargo, fue favorecido con un acuerdo que le permitió una protección de testigo, un cambio de nombre y vivir una vida libre en los Estados Unidos. O sea, que es posible en la mayoría de legislaciones, pasa en Europa, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos. Y aquí tenemos también esa figura con ciertas limitaciones y obviamente esto debe ser aprobado. El Ministerio Público no es quien tiene la última decisión. El Ministerio Público negocia, solicita dentro de un rango de penas la pena de menor y el juez es quien finalmente valora. En el caso Antipulpo y en el caso de Operación 13 se llegaron a acuerdos que el juez valoró algo distinto a lo que el Ministerio Público solicitó, aunque igual fue más beneficioso de la pena mayor que le correspondía por ese delito, pero fue algo distinto a lo que el Ministerio Público solicitó, o sea, fue un poquito más de la prisión. El Ministerio Público solicitó como 18 meses de pena cumplida y ellos plantearon 3 años de prisión con opción a salir a la mitad de la pena y lo otro en libertad condicional. Eso fue lo que dictaminó finalmente el juez, que era muy distinto a lo que el Ministerio Público había solicitado en el marco del acuerdo. Entonces sí, esto es vital y es necesario porque de otra manera, por ejemplo, esos acuerdos que según el expediente de conocimiento de medida de coerción que sometió el Ministerio Público, hay figuras aquí como el señor José Arturo Ureña, el señor Mimilo Jiménez, me parece, son parte de los testigos que están cooperando y colaborando, creo que el señor Simón Lizardo también, y estas personas obviamente no fueron incluidos inicialmente como parte de estas órdenes de apresamiento, de allanamiento. Eso no implica que posteriormente no sean incluidos por cualquier otra razón. Y estas personas obviamente son parte importante, vital para la entrega o para la recopilación de esas informaciones que permitan a los que tienen mayor nivel de responsabilidad lograrse una condena ejemplar. Y obviamente dentro de esa teoría de juego es parte de la factibilidad que hace el Ministerio Público para poder sustentar un caso y es viable. Perfecto. Joseph, nosotros tenemos la figura del expresidente Danilo Medina, que acaba de llegar de Estados Unidos con un diagnóstico, específicamente cáncer de próstata, inicial, ¿no? Fase inicial, que abogamos dentro de lo humano por su salud. Yo particularmente, formalmente, deseo su salud. ¿Cómo, sabiendo que no puede funcionar un cuerpo sin cabeza y en un entramado en el que hay una relación de cosas que de alguna manera, por lógica, uno lo imagina desde su ignorancia y lo vincula, en caso de que él tenga que ser llamado a interrogatorio, o la pregunta correcta es, ¿debería ser llamado a interrogatorio o no necesariamente ya ser llamado a un interrogatorio? ¿En qué condición lo pone a él el estar con un diagnóstico de esa naturaleza? Igual como tú reiteras, en la parte humana también todos, yo entiendo que todo ser humano que tenga un sentido de humano, entiende y prevé que o solicita o ruega, por decirlo en la parte religiosa, de que se recupere y de que pueda estar bien de salud. Y ya entrando a la parte técnica del expediente, hay que retraerse a unos audios, a unos comentarios que hizo su hermana en un momento. Mi hermano, siendo presidente, es el hombre más informado de este país. Exacto. Él lo sabe todo. Y siempre se ha dicho que el presidente de la República, cualquier presidente, es la persona más informada, obviamente porque tiene los principales organismos de la unidad de inteligencia más a su favor, claro, y que le responden directamente. Entonces, que él no conozca es poco probable.
Es poco probable. Lo raro es que no lo sepa. Lo raro es que no lo sepa. Y, sobre todo, cuando en el expediente se menciona que es quien hace la reunión, convoca la reunión y hace la solicitud a sabiendas, entonces, y que el Ministerio Público, según indica la acusación, tiene la evidencia de eso, entonces entendemos que sí está en conocimiento y que sí debería formar parte de la investigación en alguna etapa del proceso. Hay que conocer que el señor Medina, igual que la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, disfrutan de la inmunidad diplomática que le prevé el Parlacén por ser miembro de este Congreso parlamentario, ¿verdad? Este organismo que es inmunidad, pero no es impunidad. No porque es hay un mecanismo en el que ellos le retiran esa inmunidad. Claro, hay un procedimiento sobre el cual se puede retirar la inmunidad. Si es demostrable su culpabilidad, ellos no lo cumplen. O si hay elementos, no tiene que tenerse la sentencia completa, pero si hay elementos de que una acusación amerite el retiro de la inmunidad diplomática, entonces se le pudiera... Es bueno que se lo digamos, ¿no? Al pueblo. Hay mecanismos. Pero mientras tanto, no pueden ser apresados. No. Pero sí pueden ser investigados. Y pueden ser llamados a interrogatorio. Y pueden ser llamados a interrogatorio para aportar o para responder sobre las partes, no como acusación propia, obviamente, porque nadie puede declarar en contra de su propio beneficio, pero sí como parte de la estructura. Si entienden, por ejemplo, que no formaron parte, pueden ir a declarar, mire, eso que ustedes plantean ahí no es así, por esto, por Y o por X. Varios comunicadores han dicho que con la llegada del presidente Medina lo primero que va a hacer es a ponerse a disposición del Ministerio Público, a visitarlo incluso, y decirle, yo estoy aquí ante sus requerimientos. Dicen, vamos a esperar si eventualmente ocurre así, pero eso es lo que planteamos. Entonces, en ese sentido, la implicación de él es citada en el expediente de manera directa. Entendemos que va a ser requerido en algún momento, ya sea como testigo o como acusado, porque ya, a diferencia del caso Medusa, donde se menciona no con un vínculo estricto, aquí se menciona con una acción potencial de coordinación de acciones ilícitas. Que coincide con lo que él dijo. Que coincide con lo que él dijo. Literalmente. Entonces, es altamente probable que sea, pero por dado a su condición, también en caso de que sea acusado formalmente, que cualquier medida que se dicte contra él va a tener obviamente la benevolencia de su condición de salud. Pues sumado a eso, a su edad y sumado a su condición de expresidente. O sea, hay una institucionalidad que prevalece por el bien sociocultural de una nación, no es por la persona. Hay una investidura que para que se institucionalice el país no se puede cualquierizar. No al nivel que dice Hipólito Mejía, de que los presidentes no se tocan, pero sí un poquito más de consideración. Se tocan con los debidos procedimientos. Con los debidos procedimientos. Como son el Parlacén, que repetimos, no es que le garantiza impunidad a nadie. Un órgano infuncional que nunca ha decidido absolutamente nada. Costarnos dinero. Costarnos dinero, exactamente. Yo sé, y el sistema político dominicano que no sirve para nada, que ya estamos cansados de él, la mayoría, que la cunchunfancia venezolana de Carlos Andrés Pérez la cunchumpancia, que es lo que se ha vuelto el sistema político local y global de América Latina. ¿Cómo pudiera ser afectado por toda esta situación? Va a ser afectado en la medida... Cunchunfancia. Conchupancia. Cunchumpancia. Conchupancia. Que es igual como un entramado, la definición. Sí, es un similar. Entonces, el sistema político dominicano va a ser afectado en la medida de cómo se comporte en este proceso electoral venidero. Este caso nos trajo qué es el sistema político en materia de financiamiento, cómo se permea con recursos ilícitos de muchos niveles. El PLD acusa al PRM de haber sido financiado por parte de esta estructura por declaraciones del señor Ángel Lockhart, de que aportó supuestamente al presidente actual parte de ese dinero. Creo que 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Y por el señor Miki López, acusado de narcotráfico, que también se menciona como un aportante en la campaña del expresidente. Pero los que han sido acusados están detenidos.
en este gobierno. O sea que Están detenidos y en el momento que hicieron los aportes, no es probable, o sea, no hay evidencia de que se conociera su condición de narcotraficante. Claro. Distinto al caso actual, que es lo que debemos plantear la diferencia, donde el expediente indica que hay evidencia de que requirieron los aportes a sabiendas. O sea, e insistían. insistían. O sea, no fue ni siquiera una vez, o sea, fue algo que se Una volvió. presión constante. Entonces, esa es la diferencia entre las dos cosas. Primero, un partido de oposición en el momento que no tenía esa estructura de investigación a su favor para conocer si era o no una persona vinculada a un acto de corrupción. Y estas personas, el Maldonado también, que fue parte también, otra persona apresada, el que está preso en Estados Unidos, el diputado, que no ha sido por el Partido Revolucionario Moderno, no ha sido sustituido, no sé por qué, y qué esperan. Ese señor sigue cobrando su dinero, no ha sido sustituido por el partido. Pero ellos tienen ese beneficio de la duda de que pueden alegar de que al momento no sabían, como tampoco probablemente sabía Leonel Fernández que Quirino, ese hacendado de Elías Piña. de Elías Piña, era una persona vinculada al narcotráfico. Lo que tú ves, lo que te presentan a ti es un hacendado, un señor rico de tal sitio, que se dedica al negocio de las vacas y de las cosas, y que tiene hacienda y qué sé yo qué. Eso es lo que se ve. En un país donde hay que buscar dinero para hacer una campaña política que cuesta miles de millones de pesos porque no hay otra forma de asegurar ganar una posición presidencial. Otro ejemplo, el señor Arturo del Tiempo era un empresario inmobiliario. Sí, español. O sea, eso es lo que se ve y obviamente tú no tienes elementos en el momento, aunque creo que en el caso de, ahí ya él era presidente, Leonel Fernández, en el momento que se relacionó, que debiera tener un poquito más de información. Pero independientemente, lo que se te ve enfrente es una apariencia de legalidad y una persona empresaria que tiene aporte y que quiere aportar. Aunque debe llamar la atención, porque nadie que se gane el dinero lícitamente aporta tanto dinero. O sea, Pepín Corripio no le va a aportar 40 millones ni 100 millones de pesos a nadie. En una cena te puede pagar 2 platos de 5 millones de pesos, de 3 millones de pesos, por así decirlo. Pero aportarte 100, 200 millones de pesos, algo hay. O sea, o hay un origen ilícito o hay una intención clara de beneficiarse en materia de contratas, que es otra modalidad, ¿verdad? No tan ilícita, pero es otra modalidad donde el clientelismo funciona. Entonces, esos son elementos que se van a monitorear porque ya se conocen cómo funcionaban estas estructuras y este flujo de dinero a campañas electorales. Entonces, ahora se van a monitorear en esta campaña electoral y el comportamiento de los partidos es lo que va a determinar si siguen el derrotero y se sentencian o si se comienzan el camino a la restauración. Brevemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe en el que toca el tema. ¿Qué puede significar para la República Dominicana que ellos apunten ese tema a nivel global? El Departamento de Estado mencionó lo que nosotros como Participación Ciudadana mencionamos en su momento, a raíz de la sentencia del caso de los 3 brazos, a raíz de la sentencia del caso de los supertucanos, de que teníamos preocupación de que el Poder Judicial no estuviera a la altura de lo que la sociedad exige, que estaban siendo, independientemente de que sabemos que esos expedientes fueron estructurados en una gestión que estaba comprometida y que deliberadamente, según se pudo demostrar, por ejemplo, en el caso Odebrecht, de que actuó con la finalidad de que estos expedientes no fueran, no se lograra una sentencia firme, porque no hicieron las investigaciones que se advirtió que debían hacer, inclusive por la hoy magistrada Miriam Germán cuando era jueza, le dijo, eso no es suficiente, tienen que ampliar esa investigación y no lo hicieron. Todo el mundo se lo decía y no lo hicieron porque deliberadamente querían que eso no funcionara. Independientemente de eso, había elementos suficientes para lograr otro tipo de condenas en algunas personas y aún así él fue muy benevolente y generó preocupación. Y obviamente en estos casos hemos también advertido nosotros en Participación Ciudadana que se están prolongando demasiado los tiempos de la audiencia, las postergaciones de las audiencias y en los conocimientos de juicio preliminar se le está permitiendo ampliar mucho como si fuera un juicio de fondo y el juez no está imponiendo esa autoridad que tiene sobre la audiencia para limitar a la persona y decirle, mire, usted nada más tiene 20 minutos para plantear su funcionamiento, sino que le permiten prolongar eso y obviamente eso atenta contra ese plazo procesal máximo de hasta 4 años que tienen los juicios de fondo si no se extingue la acción penal de esos juicios. Entonces eso preocupa al Departamento de Estado, nos preocupó a nosotros y el Departamento de Estado de alguna manera recoge lo que va viendo en la sociedad dominicana porque de ahí se alimenta
y eso lo plasma en esos informes. Para cerrar, yo sé cuál debe ser la parte de la ciudadanía y del pueblo dominicano que no tiene que ver ni con lo político, sino el pueblo. ¿Qué debería estar haciendo el pueblo de cara a un apoyo a esta realidad que nos ha tocado vivir por años y que por primera vez se está enfrentando de una manera realmente técnica, con investigación, con situaciones de fondo? Como pueblo, ¿qué podemos hacer para darle carácter a que nosotros también hablamos de que queremos justicia, respetando el debido proceso, y que todo el que sea inocente que demuestre su inocencia? Como nosotros lo planteamos el pasado martes 21, apoyar al Ministerio Público en una labor que está siendo extraordinaria e histórica. Apoyar al Ministerio Público, no dejarse contaminar o chantajear por personas que quieren llevar estos casos debidamente documentados. Por los comunicadores pagados. Sí, que quieren... Hay muchos comunicadores pagados que quieren alegar... que ganan millones de pesos y que ganaron, defendiendo el país. Y que ganaron muchísimos millones y que se beneficiaron de todos esos millones en efectivo. Se beneficiaron de esa estructura porque ese dinero, parte del gasto fue para eso. Tenga cuidado que usted oye, que el que usted menos cree está pago. Entonces, tratar de no dejarse contaminar por estas personas, por esto que quieren llevar ese terreno al famoso terreno político, de que son presos políticos. No, son políticos presos por acciones que están documentadas en una acusación y que son altamente probables de que hayan ocurrido así. Ellos tienen ahora que demostrar su inocencia. Demostrar su inocencia. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo sé, gracias.